close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y me andan que voy a panay kuna no canal Cipriano, Rui, kuna Jamin, me su mucho de my pichus, no canchis. Ahora sí viene lo chido. Hoy hemos traído un nuevo video para ustedes donde este 16 de junio cumplimos 5 años en mi canal. Ah, caray, eso sí me interesa. Vamos a hacer un video especial para ustedes por especial 5 años. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a decir, así que vamos a algunos videos les voy a contar que yo les voy a decir algunas cosas que nunca dije, cuáles son, qué es lo que voy a traer a ustedes. También les traigo algunas sorpresas para ustedes donde pueden ganárselo. Así que vamos a decir a final de videos, tengo muchas sorpresas para ustedes y vamos a realizar sorteos especiales para ustedes, para creadores de contenido, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, todas esas cosas, y aquí en YouTube también, ¡Puta, qué ofertón! muchas cosas tengo sorpresas para ustedes y sorteos. Así que vamos a tener, no solo vamos a realizar hoy haciendo todos estos meses, todos los meses vamos a hacer hasta que terminamos los sorteos, porque tenemos muchas sorpresas, no solo para uno, sino que para todos los creadores de contenido. ¡Sí! ¿Cómo me fue estos 5 años? Al empezar, pues hace 5 años yo era una persona normal así. No sé qué habrá pasado si es que no me hubiera conocido este mundo de YouTube. Entonces justo en ese momento me llamó mi amigo, luego me fui, entonces pues festejado, creo que era en ese momento que yo no sabía que era un cumpleaños de un compañero, entonces festejamos, quería que saque fotos o recuerdos, pues en ese momento no tenía tanta economía, entonces contrata para que alguien le saque fotos de recuerdo. Entonces yo felizmente tenía un celular que un poquito más o menos sacaba fotos, videos también grababa. Entonces ya pues, aunque tenía celular, pero no, así no tenía cámara, más o menos celular, algunos que no aparecían. Son más primeros celulares que lo utilizaba, que no tenía cámara, a los que tenía para llamadas, para mensajear, no tenían fotos ni cámara. Entonces yo decidí hacer una foto, sacarle la foto, luego un pequeño videito que duraba 1 minuto máximo, luego se grababa 2 minutos, pues llenaba memoria, pero no tenía memoria. Entonces simplemente saqué video, entonces quería que saque más videos, más fotos. Entonces yo simplemente me fui, internet que estaba cercano. En ese momento no se podía hacer cosas porque tienes que sacar el celular la memoria, introducir un USB, en esas cosas no hay que conectar ahí, ¿no? Pues yo pensé que en eso simplemente hay muchas cosas que salió mal, al final hemos logrado. Hemos subido nuestro primer video ahí. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Sin editar nada, porque en ese momento no había aplicaciones, ni editor de videos, no había nada para mejorar video, ni edición, no nada. Pero el compañero quería que guarde sus recuerdos, porque quería que grabe, quería que guarde sus recuerdos, así de esa manera. Pues él puede tener así recuerdos, pero bueno, pues yo... Entonces no recuerdo que se puse a público, a oculto, privado, no sabía. Yo no sabía cómo crear un canal YouTube. El mismo dueño de internet nos ayudaba cómo subir video, aunque él no tiene mucho conocimiento, pero hemos subido video. Pero al final hemos subido video de muchas cosas que pasaban ahí, porque no conocíamos sobre cómo subir video. Hemos subido, ya hemos guardado el video de eso. Luego eso continuamos con el recuerdo, con sacar fotos a él por su cumpleaños, que estaba así como pocas cosas que pasaban y esto. ¿Qué ocurría? Fui a internet, a cualquier internet de una semana, así, ¿no? Entonces entré, entonces averiguaba muchas cosas, ¿no? Y cómo el video se guardó o no, pues no entendía. Sí guardaba muy bien, che, más o menos, porque no pasaba nada de video, pero la imagen está buenísima, el compañero está bien ahí. Y simplemente yo vi, no sé, por casualidad, allá abajo bajé y había comentarios. Habían personas, solo decía 300 bits, y había comentarios, no sé qué decía, el que saludaba, pues contesté, wow, ¿qué es esto? Y quería ver más videos de mi compañero, así de esa manera, poco a poco, grababa en video. Luego de eso ya más o menos averiguaba ahí mismo en internet cómo subir video a YouTube, qué cosa poner, ¿no? Entonces, de esa manera. Así pasaba días, ya luego poco a poco lograba, al final de eso ya. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Empezaba a grabar, seguía subiendo, luego llegaba visitas, comentarios y videos. Entonces empezaba a hacer videos y eso venía.
¿Qué tal subo videos de lo que me gusta? Por ejemplo, me gusta casi de todo, sobre paisajes, sobre culturas. Y ya, al final así. Un día hemos subido videos sobre hablando de idioma quechua. Un día subí un video de idioma quechua y de esa manera llegaba mi primer video como a 1000 visitas y comentaban que le gustaba el idioma quechua y querían que haga más sobre el idioma quechua, que le enseñaban así manera ellos podían aprender, porque ellos querían que aprenda quechua, porque esas personas no eran de aquí, eran de otros países, no era de Perú, sino era de otros países, de Colombia, Ecuador, México, que ellos querían aprender el idioma. De que Perú no recibe, creo que además decían su país, yo soy tal país, queremos aprender el idioma quechua. Yo digo, ¿qué hago? ¿Cómo enseño este idioma quechua? Y buscaba ayuda y tal, de esa manera, de esta cosa, me decían cómo aprender, cómo enseñar, lo que pude yo hacer. De esa manera ya poco a poco empezaba a enseñar. Luego de eso empecé a hacer videos enseñando el idioma quechua a todas las personas de otros países. De aquí Perú creo que no. Así que nosotros fuimos los primeros a hacer los videos en idioma quechua. Nosotros éramos no tan primeros, pero aunque algunos allá había que subían videos de idioma quechua, pero no eran constantes. Pero nosotros éramos constantes, subíamos cada dos veces a la semana, así cada semana más o menos subíamos y éramos constantes. La gente venía más, nos apoyaban, nos decían que querían aprender más quechua. Así nosotros hemos empezado a enseñar el idioma quechua hasta ahora, seguimos, no rendimos, por eso estamos llegando 5 años, así que para nosotros no fue tan fácil. Luego poco a poco hemos empezado a editar, ya luego de eso ya comencemos hemos mejorado nuestra cámara, que hemos usado el celular táctil, ya no utilizábamos ese celular teclados, nada de cosas, sino que ya nuestra cámara era un poco más moderna, más mejorada. Entonces ya poco a poco hemos utilizado alguna aplicación para editar videos, así poco a poco estamos mejorando. En estos 5 años yo les digo que hasta ahora aún nos falta mejorar. No quiero decir que ya estoy mejor, que soy bueno en editar, nada. Oh my god, wow. Ahora ya no somos un editor, somos muchas cosas que podemos hacer. Podemos editar videos, podemos crear logos, miniaturas, banners, intros, muchas cosas podemos crear y también podemos hacer muchas cosas. Y actualmente estoy sigo enseñando el idioma quechua. También ahora somos otro creador de contenido. Soy también un creador de servidores para personas que no tienen recursos, no tienen economía para que sus recargas, para tener internet en su casa. Entonces ahora, hoy en día, ya yo también soy un creador de servidores para que puedan tener ese internet gratis con redes. Así es, también me dedico a crear esas cosas. No solo he aprendido a enseñar el idioma quechua, también nosotros somos actualmente he actuado en algunas películas, no tan películas, sino en algunos cortometrajes. Ahorita soy actualmente un creador, soy un actor, músico, guiador, un productor así. Ya muchas cosas, ya tienes conocimiento, si quieres otra cosa pues, te puedo enseñar también. También les puedo dar también cursos, no solo de quechua, sino también en el mundo de redes sociales, o sea que en el mundo de tecnología también les puedo enseñar. Así soy muchas cosas, como soy mil oficios, así que en estos 5 años me pasó muchas cosas malas y buenas, aprendí de eso. Y ahora vamos a entrar diferente, no quiero hablar mucho tiempo porque ya estarán aburriendo, así que eso va a ser último. Un montón de cosas hablaría. Vamos a hablar en el siguiente video, vamos a continuar con esto porque en 5 años vamos a hablar de muchas de esas cosas, así que ¿quieres saber más de eso? Coméntame aquí abajo, bueno, chicos. Bueno, actualmente, ¿qué es lo que más le interesa a la gente? ¿Qué es lo que hago en mi canal de YouTube? No se lo enseño. En este canal de YouTube nosotros actualmente estamos realizando cursos de quechua, así que algunos tips y consejos para que aprendan, sí, algunos significados de palabras. Eso que normalmente estoy realizando cursos de quechua cada semana, parte por parte, para que aprendan ustedes más fácil. Yo sé que yo no estoy enseñando algo difícil como algunos que actualmente que veo enseñan difícil, que no pueden entender no sé qué cosas, sufijo, sujeto, no sé qué cosas. Y esa manera nos hace dudar. Nosotros de frente así, nada, esta cosa tienes que poner quechua, al final esta cosa ¿quieres aprender esa palabra? Te enseño a tocar así, frente, toma esta palabra, digamos, ¿quieres una frase? Te lo traduzco de frente, así. Me explico cada palabra. También tutoriales sobre el mundo de tecnología. También estoy haciendo actualmente cursos sobre SEO,
también estoy enseñando estrategias, trucos para los creadores de contenido en Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, muchas cosas. Tengo cursos. De esa manera ustedes pueden crecer, así como yo, conseguir muchas visitas, suscriptores, seguidores. Hay muchos trucos, tengo unos secretos para que ustedes pueden crear. No será de noche a la mañana, porque a mí me costó este conocimiento casi 3 años, me costó, así que un montón de cosas les puedo enseñar. Pues a esto me dedico. Sobre mundo de tecnología, estoy enseñando en otro canal, se cuenta, que se llama Cipri Rudy, enseñando sobre mundo de tecnología. Entonces, donde hablo muchos tutoriales y cómo aprender tal cosa o otra cosa sobre el mundo de tecnología, sobre PC, sobre celular Android y demás cosas. Y también realizamos cantos, también en este caso hemos realizado comedia, blogs, chistes, tutoriales también aquí, música también. Bueno, y un montón de cosas bien. Y muy pronto vamos a realizar nuestra propia película, así que probablemente también estén ahí. Hay un montón de cosas. Por eso aquí deben comentar. Y luego de eso les voy a decir en otros videos cómo me está yendo las cosas. Hay un montón de cosas que les puedo decir, pero hablaría horas y horas, pero lamentablemente estoy hablando lo más importante. Ahora sí, es el momento que llegó donde ustedes pueden ganar. En este momento vamos a los sorteos, ¿no, chicos? Muchos han venido por este sorteo, ¿no? Así que vamos a realizar sorteos. ¿Qué cosa? Vamos a realizar 5 de cada uno para creadores de contenido. 5, hay un montón de sorteos tenemos sobre que para creadores de contenido en este momento. Vamos a tener sorteos sobre banners, logos, intros a creadores de Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Vamos a realizar un sorteo cada uno de estos para YouTube. Bueno, en estos días no saltaría, vamos a realizar 5 banners, así que luego vamos a empezar a 5 logos, 5 miniaturas, 5 para cada creador de contenido, 5 para Facebook, 5 para YouTube, 5 para Instagram, 5 para muchos redes sociales que existen, que utilizan más. Pero primero vamos a sortear por los creadores de contenido que más utilizan. Por ejemplo, en primer lugar está el YouTube, luego viene Facebook, creo que ahora es TikTok, ¿no? También vamos a realizar logos. Me que también utilizan logos, ¿no? Un logo especial, porque tienen logotipos para su foto de perfil, tienen algo especial chévere, vamos a realizar también. Hay un montón de cosas. ¿Quieres saber los requisitos? Bueno, los requisitos, ojo, son los 3 requisitos. Primero, tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Luego de eso, tienen que compartir este video. Luego, comentar aquí abajo, compartir este video, luego recomendar a tus amigos. Y luego al final, si es que has hecho esos requisitos, simplemente ponen aquí abajo hashtag especial 5 años 2021. Ahí comenta participo. Ojo, participo. A los primeros, el que hizo bien estos requisitos, se van a ganarse. A los 5 primeras personas son, cada uno estamos realizando 5. Vamos a sortear. Los ganadores estarán saliendo en esta pantalla. Si quieres contactarme directamente, pues estaré dejando el grupo de WhatsApp, enlace directo de WhatsApp, para que contactes directamente a mi chat de WhatsApp. Aquí abajo estaré dejando el enlace o el link de WhatsApp, que pueden contactarme en directo conmigo, o si no, al grupo WhatsApp estaré dejando aquí abajo y también en la descripción. Bueno, esto lo por hoy día. Espero que les guste el video, pero especial 5 años. No vamos a quedar aquí porque vamos a realizar muchos sorteos, algunos premios para ustedes. Bueno, esto por día. Así que nos vemos en el siguiente video. Yo soy Cipriano Rudy y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima video. Chao, cuídense. Chica no juega tupa con anchos, camanya, kai camaya, charrema, muchachos.